Hay algo que no me cuadra en este 2026. Tienen a uno de los pilotos más talentosos de la historia, Fernando Alonso. Tienen a Honda. Tienen a Adrian Newey. Entonces, ¿por qué este proyecto huele a problema? Hoy te explico la gestión del proyecto desde la Fórmula 1, analizando el caso de Aston Martin en el 2026. Fernando Alonso, Honda, y una frase que marcó una era en la Fórmula 1. Ese momento no fue solo frustración, fue el inicio de una narrativa que duró años, la famosa maldición de Honda. Durante mucho tiempo, cada proyecto donde estaba Honda venía acompañado de dudas. ¿Van a fallar? ¿Van a estar a la altura? ¿Se va a repetir la historia? Pero el tiempo pasó, Honda ganó campeonatos con Red Bull. Demostró que podía construir un motor ganador. Y ahora la historia se repite. Alonso vuelve a trabajar con Honda en 2026. Pero esta vez no es McLaren, es Aston Martin. Un equipo que está apostando todo en convertirse en campeón del mundo. Con una inversión masiva, nueva fábrica, nueva tecnología. Y el fichaje más importante del paddock, Adrian Newey. El ingeniero más influyente de la historia moderna en la Fórmula 1. El hombre detrás de coches como Williams, McLaren y este Red Bull, este famoso Red Bull. Un diseñador que no solo crea autos rápidos, crea dominancia. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es Honda es bueno o es malo, lo demostraron con Red Bull. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes todo el talento, pero el proyecto no está bien gestionado? Porque aquí es donde la historia deja de ser solo Fórmula 1 y se convierte en algo mucho más cercano. Porque en las empresas también pasa. Tienes al mejor talento, tienes la mejor tecnología y aún así el proyecto no funciona. Óyeme, la vida no es fácil, Giuseppe. La vida no es fácil. Para entender qué está pasando con Aston Martin, tenemos que mirar la línea del tiempo. Porque aquí no hay un error aislado, hay una secuencia. Y dirá Alonso, de eventos desafortunados. Todo empieza en septiembre del 2024. Aston Martin anuncia uno de los fichajes más importantes de la Fórmula 1 en la era moderna. Adrian Newey, el famoso diseñador de la mascotica roja. El mejor del deporte. El hombre que ha construido coches campeones durante más de 30 años. Pero hay un detalle clave. Newey no llegó inmediatamente a Aston Martin. Tuvo que cumplir un periodo de salida con Red Bull. Mientras tanto, el equipo no se detuvo, porque en Fórmula 1, como en los negocios, no puedes esperar. El coche del 2026 ya estaba en desarrollo. Cuando Newey llegó en marzo del 2025, finalmente entra al equipo y aquí empiezan a pasar muchas cosas interesantes. En el paddock se comentaba que Newey estaba tan enfocado en el proyecto que prácticamente se llevó una cama a la fábrica. ¿Cómo así, bonito? Sí, literalmente, como noticia oficial, se decía que trabajaba hasta las 2 de la mañana. Con la intensidad con la que entró, intentó arreglar todo el proyecto. Y cuando revisa el coche, descubre algo crítico. El concepto ya está bastante avanzado, pero no es su concepto. Ahora el hombre quería cambiarlo todo, qué lío. Básicamente como cuando el arquitecto llega, pero ya el edificio tiene paredes. Y en proyectos complejos como esto, eso cambia todo. Porque ya no estás diseñando desde cero, estás corrigiendo algo que ya estaba en marcha. Pero avancemos a noviembre del 2025. Newey viaja a Japón y se reúne con la gente de Honda. El objetivo, simple, alinear el desarrollo del motor con el del carro. Pero aquí aparece el punto más importante de toda esta historia. Si esta conversación ocurrió en noviembre, significa que la integración crítica del proyecto todavía no estaba completamente alineada. Y en gestión de proyectos, hermanos, eso es una señal clara de que la retroalimentación llegó tarde.
Y aquí es donde todo esto se pone interesante, porque si este proyecto se hubiera gestionado con principios ágiles, esto no habría pasado. Newey no habría esperado hasta noviembre, no se hubiera quedado encerrado en la fábrica para conocer realmente el equipo que tenía Honda. Ese alineamiento hubiera ocurrido meses antes, con ciclos cortos y con revisiones frecuentes, como los famosos Sprint Review, donde te reúnes con el equipo y ves lo que ha progresado. Pero en este caso, todo apunta a que muchas decisiones clave se fueron descubriendo demasiado tarde. Y cuando un proyecto empiezas a descubrir cosas tarde, no estás gestionando, estás reaccionando. Y ese es el inicio de la mayoría de los problemas grandes. Ahora, para entender realmente qué pasó aquí, tenemos que cambiar la forma en la que vemos la Fórmula 1. Porque Fórmula 1 no es solo carreras, es uno de los proyectos de ingeniería más complejos del mundo. Un equipo de Fórmula 1 trabaja en dos entregables al mismo tiempo. Por un lado, la operación, carreras cada fin de semana, estrategias, pit stops, retroalimentación a la fábrica, resultados inmediatos. Pero en paralelo, se está desarrollando el carro del futuro. En este caso, el carro del 2026 se empezó a trabajar desde finales del 2024 por el cambio en el reglamento que aplicaba al 2026. Esto significa que todo 2025 fue en realidad la fase operativa del proyecto del 2026. Ahora, aquí viene lo interesante. Ese proyecto no lo construye un solo equipo, se construye entre múltiples partes. Aston Martin desarrolla el chasis, Honda desarrolla el motor. Dos sistemas completamente distintos que tienen que integrarse perfectamente. Anota esto, que aquí es donde entra la gestión de proyectos. Porque cuando tienes equipos distribuidos trabajando en paralelo, el mayor riesgo no es el talento, es la desalineación. En agilidad, esto está resuelto con algo muy simple: ciclos cortos de validación, los famosos Sprint Reviews, revisiones constantes donde todos los equipos se sincronizan, donde se revisa qué se construyó, qué cambió, cuáles riesgos aparecen y cómo afecta esto el sistema completo. Ahora pensemos esto: si Aston Martin y Honda están trabajando durante todo el 2025, ¿cada cuánto tiempo deberían estar alineados? No debe ser cada 6 meses, no en noviembre, sino cada pocas semanas. Porque en proyectos complejos los problemas no aparecen de golpe, aparecen poco a poco, en pequeños desvíos, en decisiones que parecen menores, en cambios que nadie cuestiona. Y si no tienes un sistema que los detecte temprano, esos pequeños desvíos se convierten en problemas enormes. Aquí es donde nuestro trabajo, en tu trabajo, puede pasar exactamente lo mismo. Un equipo de tecnología que va por un lado, negocio va por otro lado y el proveedor externo está en su propio mundo, allá con Alonso y los japoneses. Y todos se enteran del problema ya cuando es demasiado tarde. Ya estamos en 2026, ya pasaron las 2 primeras carreras y de verdad que el carro es un desastre. Yo no puedo hacer este video tan serio, señor. Yo no puedo hacer este video tan serio, mucho menos con esta gorra. Carro es un desastre. Ya, vamos en serio, vamos en serio otra vez. Por eso en agilidad no es velocidad, no es solo iteraciones, es sobre todo alineación continua. Porque cuando la alineación falla, no importa cuán bueno sea tu equipo, cuán bueno sea tu piloto, el proyecto deja de avanzar y empieza a descomponerse todo. Literal, el carro se estaba descomponiendo todo en las primeras carreras. Ahora que escuchaste la historia completa, los errores no están en el talento. Si bien es cierto, Fernando Alonso es uno de los más talentosos de la parrilla, sino que está en la forma en la que se gestionó el proyecto. El primer problema es claro: la arquitectura llegó tarde. Newey entra y el concepto ya estaba definido. Eso en cualquier proyecto significa una cosa: vas a construir sobre algo que ya nació limitado. El segundo, cambiaron todo al mismo tiempo.
motor nuevo, nuevo liderazgo, estructura nueva. Eso no es transformación, eso es pérdida de control. Y aquí está el punto más peligroso. Apostaron todo a una sola persona. Newey es brillante, técnicamente. Probablemente el mejor de la historia. Pero la pregunta es otra. ¿Es también un líder de equipo? Porque diseñar un coche ganador no es lo mismo que liderar un sistema que gane de forma consistente. Si no, pregúntenle a la gente de Red Bull o de Mercedes. Cuando juntas esas tres cosas, no tienes un problema técnico, tienes un problema estructural. Y ese tipo de problema no explota de inmediato. Se va acumulando hasta que un día es demasiado tarde para corregirlo. Y señores, ahí es que luego aparecen esos momentos de Alonso, como cuando dijo: Gonna be a torture. It's like luckiest driver in the world. Perdón, corte esa parte. Yo con esta gorra de Hamilton no puedo dejar de reírme de cuando Alonso dijo eso. Ya, hablando en serio. Muchas veces no es culpa del motor, es culpa del proyecto y de cómo lo gestionamos. Porque en tu empresa también puede pasar. Tienes talento, tienes presupuesto, tienes tecnología y aún así los proyectos no funcionan. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Aston Martin empezaron tarde, cambiaron todo al mismo tiempo, dependían de una sola persona y para mí principalmente no tenía el liderazgo que le designaron. Y cuando eso pasa, no falla el producto, falla el sistema completo. Así que la próxima vez que veas un proyecto caer, como ha iniciado la temporada del 2026 Aston Martin, no preguntes quién es el culpable. En este caso puede ser Alonso. Mentira, ese cheche. Pregunta mejor cómo se gestionó. Para que no te pase lo mismo, para que no llegues tarde, para que no tengan que reconstruir cuando ya es muy costoso y para que tu equipo no dependa de un solo genio, revisa el sistema. Revisa tu sistema para que lo puedas corregir. Ahora, esa es mi opinión, desde mi experiencia en la gestión de proyectos. Pero quiero saber la tuya. ¿Cuál crees que es el error que tiene Aston Martin en el 2026 y dónde crees que llegarán este año? Te leo en los comentarios. Anótalo, que te lo dijo el capitán.